En esta mañana vamos a leer en Hechos, capítulo 22, como estamos haciendo ya desde hace un tiempito. Estamos releyendo la historia que el libro de Hechos nos cuenta, contándonos acerca de un montón de experiencias que experimentaron los primeros creyentes, ¿sí? Jesús ya no estaba, estaban los discípulos, ya habían cumplido los primeros tiempos de, mm, de cumplir los mandatos que Dios había dado y estaban en una experiencia increíble de predicación en todos los lugares, como hemos hablado también, en un ambiente de persecución muy complicado. En aquellos años, cuando te agarraba el Imperio Romano y habías hablado de Jesús, no porque a los romanos les interesara la cuestión religiosa, porque ellos, el Imperio Romano cuando conquistaba un pueblo, recuerden que el Imperio Romano fue, en la época de Jesús, era el imperio que dominaba sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Y cuando el imperio conquistaba un país, una ciudad, un territorio, como no les importaba la religión, ellos dejaban que cada pueblo conquistado siguiera teniendo su religión, mientras le pagaran los impuestos y los tributos al César, nadie se preocupaba por lo que creían o por lo que hacían en nombre de la religión. El problema fue, entonces uno diría, ¿y por qué perseguían a los cristianos entonces? Porque la historia dice que uno de los atributos que los romanos entendían que tenía el César es que el César era un semidios, no era solamente el César o el líder de una nación, además tenía atributos divinos. Entonces, la frase que era obligatoria decir por todos los que estuvieran bajo el gobierno de Roma era: el César es el Señor. ¿Sí? Era obligatorio. El César es el Señor. Persiguieron a los cristianos porque el mensaje que Jesús predicó no era que el César es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces la historia, hay libros de historia judía muy interesantes que cuentan, por ejemplo, cuando usaban el Coliseo de Roma allí para matar a los cristianos, para largarlos a los leones, o quemarlos vivos, porque a los emperadores les faltaba un poquito, entonces ellos se divertían armando antorchas humanas, como seguramente habrás visto en alguna película o leído por ahí. Eh, la pregunta que les podía salvar la vida a los cristianos en ese contexto de persecución, le preguntaban: ¿quién es el Señor? Y si ellos respondían: el César es el Señor, se les perdonaba la vida. Pero si ellos respondían: Jesús es el Señor, eran condenados a muerte. Entonces esa es la razón por la que el Imperio Romano persiguió a la iglesia, a los primeros cristianos. No porque les interesara la cuestión religiosa, mucho menos la cuestión espiritual, sino justamente porque Roma entendió que la autoridad de Jesús estaba corriendo de una forma tan impresionante por todos lados y la gente confesaba que ese Jesús era el Señor, era la máxima autoridad sobre sus vidas y el emperador no estaba dispuesto a tener competencia. Los romanos encuentran a los judíos, sobre todo a los de la clase alta de los judíos y sobre todo a la clase religiosa de los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los que dominaban el aparato religioso de aquella época, encontraron aliados porque como estos que nombré recién no aceptaban que Jesús era el Mesías que esperaba el pueblo judío y no querían tampoco competencia porque, la verdad sea dicha, había mucho dinero de por medio. Entonces, los sacerdotes judíos fueron como usados por Dios, perdón, por los romanos, justamente para perseguir a los primeros cristianos. Todo eso para decirles que dentro de esos judíos famosos,
que persiguieran a los cristianos estaba, como contamos hace un par de domingos, creo, Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Un rabino increíble en cuanto a su capacitación, muy influyente, y el hombre también muy decidido, con un carácter terrible, decidido a borrar del mapa a esto, como le llamaban ellos al principio, esta nueva secta de los judíos, llamados los cristianos. Que Saulo haya tomado la delantera en eliminar y en perseguir y eliminar a los cristianos, a los judíos religiosos les venía al pelo y por supuesto a Roma también. Nada mejor para perseguir a esta nueva secta judía llamada cristianos que un judío. Entonces, de alguna forma se sacaban el peso de encima de que no era un asunto de Roma, sino un asunto de la aristocracia o la religiosidad judía. Por supuesto, como dije hace un rato, como había dinero de por medio, no había problema en hacer esas cosas. Resulta que Dios tiene un plan increíble y provoca algo que nadie esperaba. Como Dios ama a todos, y Dios ama a todos sin excepción, también Dios ama a los que le hacen la contra. Y ese es el primer principio que yo quiero compartir con vos esta mañana. Dios ama a los que le hacen la contra. Dios ama a los que le persiguen, a los que persiguen la fe, a los que les molesta el cristianismo, a los que les molesta nuestra nueva perspectiva de vida, a los que les molesta nuestra, entre comillas, religiosidad o quizás el cambio de algunos hábitos o ciertas conductas. Yo no sé si te habrá pasado alguna vez, pero a veces pasa, ¿no? Es como, ¿viste cuando yo los miro a ustedes y lo he dicho 1000 veces, ¿no? Ustedes tienen una cara de santo bárbaro y son gente buena y todo lo demás, ¿no? Así que eso está fuera de discusión. Pero si nos acordamos, hagamos un viaje al pasado 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, y nuestra vida estaba complicada, ¿no? Por lo que fuera, estaba complicada. Y seguramente porque nadie nos había enseñado, o la circunstancia de la vida, o la crianza, o qué sé yo, teníamos quizás ciertos hábitos que no eran los mejores, diríamos hoy, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta que estaba bueno cambiarlos. Desde, no sé, ponerle el lenguaje, la forma de pensar, algunas cuestiones que tengan que ver con la moral, quizás, nuestra forma de manejar el dinero, nuestra forma de relacionarnos con la familia, los que somos padres con los hijos, los que son hijos con los padres, nuestra forma de trabajar. Había cosas que no estaban bien, esa es la verdad. Pero al encontrarnos con el amor y el poder transformador de Dios, hemos cambiado, gracias a Dios. Y la gracia de Dios nos ha transformado. Por eso somos tan buena gente como somos ahora. El asunto es, ¿no te ha pasado alguna vez que algunas personas de tu contexto, ¿no? Sea familia, trabajo, lo más cercano, los que te conocen bien o los que te conocían hace mucho tiempo y te ven ahora, ¿no te ha pasado de que parecería que les enoja o les molesta que hayas cambiado? ¿No te pasó como que te dicen, pero cómo ahora, cómo que ahora sos así? ¿Cómo que, viste? La otra vez descubrí que aparte de pastor me dicen peluquero. Porque resulta que mucha gente dice que yo le ando lavando la cabeza a las personas. Entonces, como yo le ando lavando la cabeza a las personas, ese es un peluquero, ¿no es cierto? Entonces, la gente dice, no, el pastor, ese te lavó la cabeza. ¿Qué te hizo? Te lavó la cabeza. Entonces digo, bueno, soy pastor, soy peluquero, porque se le ando lavando la cabeza a la gente. Pero a veces, ¿viste qué pasa? Que a alguna gente como que le molesta. En el peor de los casos, algunos se enojan de los cambios, como que me parecería como, o sea, como, no sé si lo normal, pero deberían estar contentos de que somos mejores personas, que hemos
cambiado o estamos intentando cambiar algunos problemas, en el peor de los casos, pecados de nuestra vida, y hoy ya no, ya somos diferentes. Y a las personas que están a nuestro lado, les hace bien que seamos diferentes. A las personas que están a nuestro lado, les bendice que seamos diferentes, que seamos más buenos, que tengamos más paciencia, que perdonemos. ¿No tuviste que perdonar cosas jorobadas vos? Seguro que sí. Y a los que perdonaste, que se enojan porque el pastor te lavó la cabeza, deberían darse cuenta de que a ellos les convino que vos los perdonaras, ¿no? O sea, como que esa parte del shampoo les hizo bien, porque provocó, en vez de seguir un problema en la casa, ahora ya no los jorobás. ¿Por qué? Porque los perdonaste. O sea, de alguna forma, el cristianismo le hace bien a las personas y también le hace bien a las personas que no son cristianas. Dios ama a los que nos hacen la contra. Dios ama a los que nos joroban porque ahora sos cristiano, o porque hace un tiempo sos cristiano, o porque dejaste de hacer esto y empezaste a hacer lo otro. Y a algunas personas les joroba que dediques algo de tu tiempo a la familia de la fe. Hoy diríamos a conectarte, pero en términos de la vida más o menos normal, y todos los domingos tenés que ir a la iglesia, todos los domingos tenés que ir, ¿no? Y ni hablemos de la cuestión de los diezmos y de las ofrendas, porque ahí se arma una catástrofe. Para muchas personas, ellos entienden que el pastor tiene una cuenta secreta en Suiza y que ustedes ponen su diezmo y va directamente a Suiza, y ahí yo tengo mi castillo comprado personal y nadie sabe. Lo puse a nombre de otra persona, un testaferro, y nadie sabe que me estoy enriqueciendo con el refugio, por dar un ejemplo. Bueno, primer principio, Dios le mostró a este Saulo de Tarso que era un tipo bravísimo, bravísimo, bravísimo. Dice la historia en la escritura, escuchá la expresión, dice que él respiraba amenazas contra el pueblo cristiano. O sea, la imagen, vos imaginate la foto, ¿no? La imagen del tipo que estaba re furioso contra los cristianos y se le notaba en la cara. ¿Vos conocés gente cuando está enojada se le nota en la cara? ¿No? ¿Viste cuando está? ¿Qué te pasa? Nada. No, pero algo te pasó. Nada. ¿Viste? Te das cuenta cuando a alguien le pasa algo en la cara, ¿no? Entonces, este estaba enojado y más enojado, porque era tal la bronca que le tenía a los cristianos que el texto dice, respiraba amenaza, le salía el humo por la nariz de las ganas de matar a todos los cristianos. Pero Dios ama a los que lo odian a Él. Dios ama a los que les molesta a Dios. Dios ama a los que les molesta a los cristianos. Dios ama al que quizás, no sé si tenés, capaz que sí, capaz que no, pero Dios ama a la persona que no está muy contento con que vos estés cerca del Señor. Por la razón que fuere. Entiende que te saca tu tiempo, en el peor de los casos tu dinero, como que ya no sos así, y antes éramos esto, y antes veíamos esto, y antes íbamos allá, y ahora no vamos. Todas esas cuestiones. Sabés que Dios los ama, Dios les ama. Así que eso es bueno para que recordemos como primer principio. Porque de este primer principio viene el segundo. Si Dios ama a sus enemigos, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Amarlos también. Si Dios los ama, vos acordate el episodio de Jesús en la cruz. ¿Te acordás, no? Jesús enclavado en la cruz. Un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. Y la gente, la gran mayoría de la gente, insultándolo, a ver, vos que sos el Mesías, bajate de la cruz, a ver si haces esto, a ver si haces aquello. Toda esa historia que hemos visto 1000 veces. Y que dice, uno de los evangelios dice que Jesús dice algo increíble. Solamente Jesús podía decirlo. Jesús, ora y dice, o habla y dice, perdona a los padres, porque no saben lo que están haciendo.
Esa es una frase tremenda, de amor y de compasión por el que le estaba jorobando la vida. Entonces, lo que quiero decirte claramente es que, sí, principio número 1, Dios ama a sus enemigos. Dios ama al que le hace la contra. Dios ama al que lo persigue. Dios ama al que no quiere el cristianismo en su vida ni en tu vida. Dios ama al que no entiende que acercarte a Dios es para bien incluso de ellos, de los que te rodean, etc. Entonces, principio número 2, Dios quiere que hagamos lo mismo, que también les amemos. A veces, no sé si la gente va a entender estas personas, ¿no? A veces no estoy tan seguro que ellos entiendan cuando vos les quieras dar un versículo. O no estoy tan seguro que Dios les entienda, perdón, que esas personas te entiendan cuando vos, viste, agarres la Biblia y se la des por la cabeza como diciendo pecador incircunciso, a ver si te empezás a portar mejor. No creo que esas personas capten a Dios de esa manera. A mí me da la sensación que nuestros profundos cambios y nuestras acciones de amor hacia ellos, a pesar de, son la mejor predicación que podemos hacer, ¿no? El mejor testimonio. Como dice el apóstol Pablo, que ellos lean nuestra vida, somos cartas vivientes, ¿no? Que ellos lean nuestra vida. Entonces vamos, primer principio, segundo principio. Y en Hechos 22, justamente este Saulo de Tarso cuenta su conversión. O sea, este encuentro increíble con Dios, con Jesús, que cambió su vida para siempre. Y a partir de este episodio, yo voy a mencionar 2 o 3 otros principios que quiero compartir con ustedes. Estamos en Hechos 22. Pablo está contando otra vez cómo fue que él conoció el amor de Dios. Y a partir del versículo 6, Pablo dice esto. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Evidentemente tiene que haber sido mucha luz porque estaban al mediodía. Y como ustedes saben, al mediodía es donde el sol brilla más. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Miren que ese Señor está ahí con mayúscula. Así que evidentemente él ya se dio cuenta de quién estaba hablándole. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Tercer principio para que anotes o para que después recuerdes cuando escuches la grabación. En realidad no te están haciendo la vida imposible a vos porque te acercaste a Dios. En realidad no están jorobándote a vos porque te acercaste a Dios. En realidad están persiguiendo a Dios. En realidad están mal con Él. Y por eso tenemos que descubrir qué es lo que pasó en sus vidas que están mal con Dios. A veces no es contra vos, ¿no? No es contra vos directamente, sino quizás con lo que vos estás intentando representar a través de este cambio, que es Dios. Jesús le dijo, mira, ¿por qué me perseguís a mí? Es como si le hubiera dicho, no estás persiguiendo a mis discípulos, no estás metiendo familias a la cárcel. En realidad estás haciendo eso, pero en realidad el que estás persiguiendo es a mí, le dice Jesús de Nazaret. Tercer principio para nosotros, en realidad no nos están persiguiendo a nosotros, en realidad están en contra de Dios. Por eso tenemos que descubrir de qué forma ellos pueden entender todo el amor que Dios tiene para ellos. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Vieron la luz, les dio cosa, les dio miedo, los sorprendió y escucharon la voz de Dios, pero no entendieron esa voz, no entendieron lo que estaba significando. Esta frase, este episodio de Pablo y su conversión, es muy parecido a otro episodio que yo quiero que ustedes veamos en 10 minutos,
Vayan al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, miren lo que dice a partir del versículo 7. Para contarles, Daniel era un hombre usado por Dios, un profeta usado por Dios, y todo el versículo 10 cuenta de una visión muy, muy tremenda, muy sobrenatural que él tiene. Y él describe en los primeros versículos, él se había predispuesto a entender o a comprender las revelaciones de Dios, y a partir del versículo 7 él explica, y miren lo que dice. Él está diciendo entre el 1 y el 6 toda una visión que él tuvo de Dios, del trono, de la presencia de Dios. Y en el versículo 7 dice, y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Fíjate que es muy parecido a lo que le pasó a Pablo. Vieron escucharon lo que pasó ahí, algo sucedió, les dio temor, pero como no entendieron, en este caso de Daniel, huyeron, se escondieron. Yo me pregunto, ¿es en esos momentos donde parece que la fe cristiana es para vivirlo solo, no? Yo quiero darte 3 palabras de ánimo para tu fe cristiana. 3 palabras de ánimo para tu fe cristiana. Sea que la tengas hace muchos años, mirando aquí, me parece que Gladys es la cristiana más vieja entre nosotros, de familia de creyentes, y Jorge me parece que también, y yo también, y creo que Araceli también viene de muchos años, algo así, pero sea que hace mucho que conocemos al Señor, como sea que hace poco que estás intentando aprender a caminar en los caminos de Dios. 3 principios a partir de esto que le sucedió a Pablo y que le sucedió a Daniel, y que es muy parecido, para hacer crecer nuestra fe cristiana, sobre todo en estos tiempos, pero sobre todo en este contexto que te estoy diciendo al principio. A veces da la sensación de que hay gente que le molesta que vos intentes ser mejor persona. Da esa sensación, ¿no? Una vez me acuerdo, hace muchos años, un adolescente me decía, dejé de escuchar X tipo de música, dejé de fumar, dejé de drogarme, dejé de salir y venir borracho. Y lo que yo me di cuenta es que a mi papá, en vez de alegrarlo eso, lo enoja más, porque ahora me dice, uy, ahora no salís, te transformaste, ahora sos, no sé, un maricón, o qué sé yo, y ahora va los domingos a la iglesia. Y claro, él prefería que yo volviera el domingo a las 10 de la mañana, borracho, drogado, todo destrozado, si me agarré a piñas con alguien. Y ahora, ¿por qué no hago eso? Estoy mejor, estoy más limpio, más sano físicamente, mi cerebro funciona mejor, no ando en macana, no ando robando, no ando nada. Y solamente porque vengo el domingo 3 horas a la reunión, se enfurece el tipo. Es como que no hay explicación para eso, ¿no es cierto? El cristianismo le hace bien a las personas. Entonces, tres principios para que tu fe sea fortalecida. En el mismo Daniel, yo quiero que leas el versículo 11, versículo 10, del 10. He aquí una mano me tocó, Daniel está hablando, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, imponte en pie. Primer principio para que tu fe sea fortalecida esta mañana es que vos sos una persona muy amada por Dios. Primer principio para fortalecer tu fe, sos una persona muy amada por Dios. Y cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te muestra algo,
cada vez que Dios te señala un camino. Lo cierto es que la relación que Él tiene con vos y conmigo es justamente a partir de eso, que sos muy amado. Y ustedes y yo, a las personas que queremos mucho, siempre les queremos hacer el bien, ¿no es cierto? A veces nos transformamos en abuelas y se nos va un poco los límites para cualquier lado, y la que escucha, que tenga oídos para escuchar, que oiga, pero lo cierto es que siempre cuando Dios se relaciona con nosotros, se relaciona desde esta perspectiva. Somos reamados para Él. Y qué bueno que en cualquier conversación, viste que los argentinos empezamos conversando, che, loco, ¿cómo anda? Viejo, y alguna otra palabra, ¿no? Entonces, fíjate, cuando Dios comienza a través de aquí su conversación con Daniel, dice, muy amado, ¿no? Me encanta, parece algo tan simple y tan natural, pero habla de cómo Dios nos mira. Entonces, grabate en tu cabeza eso. Vos sos muy amado para Dios. Sos muy amado para Dios. Dios ha puesto su corazón disponible para vos. Dios cree en vos, cree que sos una persona importante, valiosa, no se acuerda de tu pasado, no te está juzgando con el dedito así, porque vos en 1982, yo me acuerdo, te tiraste esta mentira terrible y eso está escrito en algún... No, Dios no hace eso. Entonces, muy amado. Crezca tu fe esta mañana porque sos muy amado por Dios. Lo segundo, versículo 12, para que nuestra fe crezca. Está hablando el Señor con Daniel, ¿no? Y le dice, entonces me dijo Daniel, no temas. Escucha esta frase tremenda, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué tremenda declaración! No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Segundo principio para que nuestra fe crezca esta mañana, Dios tiene en cuenta tu decisión de querer acercarte a Él siempre. Dios valora tremendamente tu decisión de querer acercarte a Él. Dice el texto acá, desde el primer momento que dispusiste tu corazón. Cuando vos dijiste, acordate, ¿no? Acordate. Cuando vos dijiste, mi vida tiene que cambiar. Cuando vos dijiste, esto no puede seguir más así. Cuando vos dijiste, necesito a Dios, no entiendo nada, no sé cómo va a ser, algunas cosas van a ser más difíciles y esto no lo quiero largar, pero vos tomaste esa decisión. Aquí le está diciendo Daniel, ¿sabés que desde ese mismo momento Dios te escuchó? Desde ese mismo momento, en ese crucial segundo que vos tomaste esa decisión, para Dios fue importante. Qué maravilloso, ¿no? Que es nuestro Dios. Vos recordá en 10 segundos ese momento en tu vida. Recordalo en 10 segundos. Donde en algún momento en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en la conversación con un amigo, como resultado de una tragedia, como resultado de algo que estaba bien, en algún momento, como resultado de haberte encontrado en un callejón sin salida y no saber para dónde agarrar, en ese momento vos dijiste, me voy a acercar a Dios. Me voy a acercar a Dios. Bueno, fíjate lo que está escrito acá, ¿no? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Esa decisión fue tomada en cuenta en el cielo. Es tan fuerte esta frase que el texto dice más adelante, la Biblia dice más adelante, escucha esto, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador
se arrepiente. Es tan fuerte esto lo que pasa en el mundo del espíritu, que Dios dice que en el cielo hay una fiesta. Cada vez que nos arrepentimos y volvemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y justamente a nosotros que nos gustan tanto las fiestas, entendemos bien este principio, ¿no? Así que, segundo principio para que crezca nuestra fe, Dios está re feliz con la decisión que hemos tomado de querer caminar en sus caminos. Que nos cuesta, y sí, hay momentos que nos cuestan más que otros. Que hemos, lamentablemente, no sé, quizás parado en el crecimiento de la historia de nuestra fe, y bueno, pero siempre nos podemos levantar y seguir adelante, porque tenemos el amor de Dios, su gracia y su misericordia a nuestro favor. Que te cascotean de todos lados, bueno, Dios, dice la Escritura, que nos anima a levantar el escudo de la fe y resistir los cascotes que vienen de todos lados para que sigamos avanzando. Que te ha decepcionado la iglesia o algún hermano en la fe porque se equivocó, por su comportamiento, lo mismo. La Biblia dice que lo que tenemos que mirar es a Jesús y no centralizar nuestra esperanza en los pobres y limitados seres humanos que somos nosotros. Entonces, otra vez Dios dice, hay que seguir adelante. Esa decisión fue importante para vos y también fue importante para el cielo. Tenés que tenerlo en cuenta eso. Entonces, así debe crecer nuestra fe. Y el tercer principio, que está ahí al final de este versículo 12 que estamos leyendo, el ángel le dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Otra vez la Biblia nos dice, y con esto termino, otra vez la Biblia nos dice que las palabras tienen poder. Ese es un principio que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Las palabras tienen poder. Y cuando vos y yo expresamos palabras donde decimos que dependemos de Dios, que necesitamos de Él, pero no solamente nosotros, sino cuando nosotros oramos por otras personas y le pedimos a Dios que bendiga a otras personas, como hemos orado por Willy, por Dora estos días, por Nacho en la operación, por Silvia, estamos orando por Claudia y el bebé, oramos por Consuelo, por la mamá de Araceli, oramos por Oder, por su salud, oramos para que Dios cuide a Lucio cuando tiene que salir, oramos por Jorge y todo este desafío que él tiene respecto de su salud, oramos por Antonio y su empresa y todo este desastre que hay que tener mucha sabiduría para administrar una cosa como esta. Oramos por Alejandra y que Dios siga bendiciendo allí el corralón y Fernando y Patricia y Fernando a veces cuando tenía que salir y todo lo que tiene que ver con la vida de la familia de la fe y también cuando vos en tus palabras bendecís a tus seres queridos y pones en las manos de Dios tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Son palabras que tienen mucho poder. Son palabras que tienen mucho poder. Me encanta esta frase porque dice, fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo vine, le dicen a Daniel. Qué tremendo. Entonces, es como para que crezca nuestra fe, este tercer principio, las palabras tienen poder y Dios escucha nuestras palabras cuando clamamos por otros. Las oraciones hechas bien, mal, difíciles, sencillas, cortas, largas, pero cuando están hechas desde el corazón, rendido, sabiendo que necesita la mano de Dios intervenir, Dios escucha esa oración. Fueron oídas tus palabras. Y lo tremendo es que a causa de tus palabras yo vine. Entonces, nuestra fe tiene que crecer porque no solamente está diciendo que Dios escucha nuestra oración, que lo hace, sino que también está diciendo, sabes que voy a actuar porque vos me lo pediste. Voy a actuar porque vos me lo pediste.
Vos me pediste que sanara a tal persona, la voy a sanar. Vos me pediste que bendiga este matrimonio, lo voy a bendecir. Vos me pediste que abra esta puerta, la voy a abrir. Vos me pediste que te cuidara de estos enemigos, te voy a cuidar, porque el texto dice, a causa de tus palabras yo vivo. Y eso para mí tiene que aumentar nuestra fe, ¿no? Saber que Dios te escucha, pero además se mueve, ¿no? Hay el Salmo 18, que es uno de mis favoritos. Hay una imagen muy buena y muy poderosa que cuenta el salmista, ¿no? Que está Dios en el cielo y él escucha la oración y el clamor de su hijo que estaba en desesperación. Y la imagen visual, para que lo entendamos mejor, dice que Dios se montó sobre un querubín y descendía como con velocidad, ¿no? Como así con poder, desciende hacia la tierra para hacer su obra y, escúchame, espantar nuestros enemigos como humo. Entonces, la figura del Salmo 18 es eso, ¿no? Dios actuando. Él dice, hace correr las nubes, corre las nubes, abre camino y desciende desde el cielo. Eso es lo que nos está diciendo esta mañana también. Vos oraste y me pediste algo. Yo escuché esas palabras y a causa de esas palabras yo vine. Que aumente nuestra fe por eso. Que aumente nuestra fe. Aún en los más grandes desafíos que tenemos en esta hora. Que aumente nuestra fe. Somos muy amados para Dios. Dios tiene en cuenta la decisión que hemos tomado alguna vez de querer caminar en sus caminos y entrar en este proceso de transformación de la vida de Dios en nosotros, con lo que a veces, según cada situación, el precio que haya que pagar por eso. Y tercero, nuestras palabras tienen poder. Y cuando oramos y le pedimos algo a Dios, Dios nos escucha y nos dice, porque oraste esto, yo vengo, desciendo, a causa de tus palabras he venido. ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor por eso? Y que crezca nuestra fe, teniendo en cuenta estos tres principios que el Señor nos ha dado para hacer crecer nuestra fe en esta mañana. ¿Están de acuerdo conmigo?